Cordiales saludos a todos. Un gusto enorme poder nuevamente entrar en contacto a través de este espacio. En esta oportunidad quiero trabajar con ustedes lo que es la planificación en el nivel de educación inicial. En la clase anterior yo les he solicitado una planificación de una determinada clase en donde tenían que determinar los momentos didácticos. Y en ese contexto he verificado algunos trabajos. Me pareció interesante poder ver la manera en que estaban trabajando. Ahora bien, en educación inicial existen tres maneras de planificar y eso es lo que vamos a ver en esta sesión que vamos a estar trabajando. Para planificar en educación inicial existe un guía de planificación proveído por el Ministerio de Educación y Ciencias. Este material va a estar anexada a la plataforma de tal manera que ustedes puedan analizar y verificarlo. En esta sesión vamos a trabajar las tres maneras o conceptualizar las tres maneras de planificar en educación inicial: por unidad didáctica, por proyectos y contame un cuento. Son las tres maneras que se planifican en educación inicial. De hecho, lo que ustedes han hecho en la clase anterior hace referencia a la planificación de una clase, y eso es lo que vamos a verificar y ubicar en qué parte o en qué modelo de planificación estábamos trabajando. Cuando hablamos de unidad didáctica, podemos definirlo de esta manera: es un sistema de organización abierto y flexible, contiene objetivos, contenidos, estrategias metodológicas, actividades, recursos y criterios de evaluación. Se organiza alrededor de un eje integrador significativo y se estructura para un tiempo determinado. Es una forma de planificar que constituye un recorte de la realidad significativa para los niños y las niñas. Y cuando hablo de determinar un eje integrador significativo, es lo que voy a explicar en la siguiente lámina, o ese recorte de la realidad que el niño tiene que entender para que nosotros podamos presentar un modelo de planificación por unidad didáctica. El recorte de la realidad no es más que un aspecto significativo que forma parte del contexto o interés del alumno. Ejemplo: las personas y sus actividades, los animales, las plantas, los elementos de la naturaleza, los objetos que interesan a los niños y a las niñas, son elementos que se encuentran dentro del contexto del niño y del cual podemos valernos para poder hacer un recorte de la realidad. Les voy a mostrar un ejemplo a través de la siguiente diapositiva para que puedan interpretar cabalmente lo que es el recorte de la realidad. Bien sabemos que en estas fechas, en el calendario escolar de las escuelas, se recuerda las fiestas de San Juan. Y comúnmente se trabaja mucho lo que son las tradiciones de nuestro país. Cuando yo hablo de un recorte de la realidad, hablo de aquello que está bien vinculado al contexto o a la situación dentro de lo que se va a vivir en ese momento en la escuela. Entonces, se me ocurre a mí de que podemos de repente trabajar Así es mi país, tradiciones de mi país, se va a llamar la unidad didáctica que queremos trabajar. Y allí entra cómo acomodar ese recorte de la realidad dentro de nuestros ámbitos y nuestras dimensiones. De tal manera que podamos coordinar que nuestro recorte de la realidad puedan ser trabajados en esos ámbitos y en esas dimensiones. Por ejemplo, así es mi país, tradiciones de mi país, es la unidad didáctica. Y en ese contexto yo quiero trabajar así es mi desarrollo personal y social, que es una de los ámbitos. Quiero también trabajar así así me relaciono con el medio social y cultural, y así pienso, me expreso y me comunico, que son los tres ámbitos que yo voy a trabajar, por ejemplo, en desarrollo personal, vinculando
mi recorte de la realidad, que son tradiciones de mi país. Así es mi desarrollo personal y social, es el ámbito. Y quiero trabajar vida saludable, que es la dimensión. Entonces tomo remedios yuyos. Y en ese contexto, entonces, encaro mi proceso didáctico de inicio, desarrollo y cierre, y uso el formulario que en la clase anterior ya habíamos trabajado. Así también, el otro ámbito dice, así me relaciono con el medio social y cultural. Tengo la dimensión medio social y cultural, puedo trabajar fiestas tradicionales. Así también tengo, así pienso, me expreso y me comunico, que es el otro ámbito. Y allí puedo trabajar expresión artística como dimensión. Danzas tradicionales, músicas tradicionales. Y hago que lo que yo hice con el recorte de la realidad, mis clases sean mucho más pertinentes y más contextualizados a la situación en la cual estoy viviendo en ese momento en la escuela. Y abordé la dimensión vida saludable, abordé la dimensión medio social y cultural, y abordé también la dimensión expresión artística al desarrollar este tema que llamé tradiciones de mi país. Ahora bien, ¿dónde entra el formulario que ya habíamos trabajado? ¿En dónde entra? Entra, por ejemplo, cuando yo voy a planificar los momentos didácticos que voy a llevar adelante para desarrollar vida saludable, que es una de las dimensiones, o voy a desarrollar medio social y cultural o expresión artística. Ya hemos estructurado nuestro mapa de nuestra unidad didáctica. Nos cabe organizar el momento didáctico. Entonces allí entra la utilización del formulario que yo ya les adelanté a ustedes en la clase anterior, en donde tienen que determinar los saberes a lograr, que son conceptuales, procedimentales y actitudinales, en donde yo ya también les proveí los verbos que se utilizan para poder diseñar esos tipos de saberes, y el proceso de ejecución, que es el inicio, el desarrollo y el cierre de la actividad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya tengo el mapa en donde tengo mi unidad didáctica estructurado. Voy a tomar la dimensión que voy a trabajar, y ahí voy a utilizar el formulario que yo ya les había dado, en donde vamos a tener que determinar los saberes a lograr, y vamos a tener que determinar las actividades de inicio, las actividades de desarrollo y las actividades de cierre. La manera de planificar en educación inicial es a través de los proyectos. ¿Y qué es un proyecto? Seguro que ya habrán definido en años anteriores. El proyecto es una metodología de enseñanza que facilita llevar a cabo el aprendizaje a partir de una situación problemática o de un interés. Los proyectos se organizan en torno a un problema particular o un conjunto de preguntas interrelacionadas. Y para ello yo les voy a dar un formulario aquí en la diapositiva para que ustedes puedan entender cuáles son los elementos básicos que tiene que tener ese proyecto cuando trabajamos en educación inicial. Pese a que lo que más se utiliza en educación inicial es la planificación por unidad didáctica, pero es importante que ustedes también manejen lo que es la estructura de un proyecto, que es la segunda manera de planificar en educación inicial. Primeramente tenemos que definir el nombre del proyecto, el tiempo que va a durar ese proyecto, que dependerá de la dimensión que hemos escogido. Tiene que aparecer como número 1, objetivos. Número 2, sugerencias de actividades que tenemos que realizar. Número 3, recursos disponibles. Por cada dimensión que nosotros vamos a poner dentro de nuestro proyecto, estos 3 elementos tienen que aparecer, tanto los objetivos, las sugerencias de actividades y los recursos disponibles. Y por último, tiene que aparecer la evaluación, que también se realiza por dimensión. Lo que aprendimos, lo que no pudimos hacer
y lo que falta por hacer. Es lo que se tiene que definir dentro del proyecto. La otra estrategia que vamos a tratar de interpretar también es la de contame un cuento. Es una estrategia sumamente interesante porque también utiliza la creatividad como uno de los elementos didácticos para poder conducir el proceso académico de los niños en cualquiera de las dimensiones. Contame un cuento es una estrategia metodológica cuyo eje es un cuento, del cual se parte para realizar distintas actividades que buscan iniciar al niño en la lectura a través de los significados, aumentando su capacidad de comprensión y, como dije, su creatividad. Se utiliza más en la dimensión del lenguaje oral y lenguaje escrito. ¿Cuáles son los momentos de la estrategia de contarme un cuento? Antes de la lectura del cuento, se refiere a actividades que favorecen la activación de los conocimientos y experiencias previas de los niños y posibilita a predecir y formular hipótesis sobre el contenido de lo que se va a leer. Durante la lectura, se refiere a actividades que favorecen la capacidad de comprensión de los aspectos significativos del texto. Y después de la lectura, son actividades que apuntan a profundizar lo que los niños y niñas han comprendido o han desarrollado con la lectura de ese cuento y sacando un poco a aflorar la creatividad del niño en donde expresa, por ejemplo, la moraleja del cuento. Estas son las tres maneras de planificar en educación inicial. En la plataforma queda vinculada una actividad que quiero que lo realicen con mucha atención. Quiero que lean el material donde habla de la guía de planificación en educación inicial que va a estar vinculada a la plataforma y a partir de allí ustedes van a diseñar una unidad didáctica o un mapa en donde tengan que determinar un recorte de la realidad en donde tienen que determinar los ámbitos, las dimensiones que van a trabajar y van a tomar una dimensión eh, como elemento para poder hacer un plan de clase en donde tienen que determinar los momentos didácticos de cada clase. O sea que van a volver a usar el mismo formulario que ya habíamos utilizado en la clase anterior. Pero primero tienen que diseñar su unidad didáctica.